Bienvenidos a bordo, a una noche diferente, porque vamos a modificar las reglas del programa. Vale la pena, tenemos una noticia de tapa de diarios y tenemos al protagonista de la noticia de los diarios. Si me acompaña el señor director, les voy a pasar la noticia, que seguramente ya la conocen y que mañana va a seguir estando en los diarios. Sabiendo que la Argentina marcha hacia un balotaje, lo que yo propongo es que hagamos un debate mano a mano con el ingeniero Macri, nosotros, nuestro equipo de gobierno y el equipo de gobierno del ingeniero Macri, para discutir de cara a la sociedad cómo terminamos con la corrupción. ¿Ustedes lo escucharon? Bueno, lo van a escuchar en persona acá. Está esperando. Va a esperar para el combate principal. Después de otra persona que nos va a decir quién va a ganar las elecciones. Porque para eso lo trajimos a Sergio Berenstein. Tenemos al hombre que desafía el mano a mano, Sergio Massa, al hombre que nos va a explicar el resultado de las elecciones, y yo que por un rato voy a suspender esa introducción habitual, la reservo para más tarde, con algunos elementos importantes, que sí le voy a dar los títulos. Uno, la situación económica explotó en la Argentina y explotó antes de la llegada del nuevo gobierno. Hay un gobernador que por escrito ha reconocido que no puede pagar los sueldos. Se los cuento después. Otra novedad, me parece, hay uno de los candidatos a presidente que no hace campaña. Si no hace campaña es porque de un modo u otro por ahí tiene un arreglo con otro de los candidatos a presidente. ¿Eso puede determinar modificaciones en el resultado? Después también les voy a contar quién es esa persona y qué posibilidades hay de acuerdo con otros. Puedo contarles también el enojo de Mauricio Macri con su primo Jorge, que ha salido a hablar para demostrar que tiene la camiseta bien puesta, pero algún reproche Mauricio Macri le hizo. Y por último, les voy a hablar de dos negocios de los cuales nadie habla en la Argentina. Dos negocios gigantescos que complican a la vida política y a la economía argentina. Y sin embargo, nadie repara en ellos, nadie habla de ellos. Pero ya les digo, eso es para después. Primero empezamos con Sergio Berenstein para saber el resultado de las elecciones. Después, en el combate estelar, Sergio Massa, que por ahí tenemos la respuesta de Mauricio Macri. Y Mauricio Macri, en un acto de arrojo, dice: bueno, acepto el mano a mano, discutamos el domingo y después vos comprometete a que me acompañás a la segunda vuelta, del mismo modo que yo me comprometo a acompañarte en la segunda vuelta. ¿Ustedes creen que es posible? Seguro que no. Por último, tenemos un periodista con el cual vamos a hacer el balance de todo esto. Es Seferino Reato. Empezamos en un minuto con Sergio Berenstein. Les dije, en unos minutos nomás lo vamos a tener a Sergio Massa, que nos va a explicar, si se puede explicar, el desafío a Mauricio Macri, el mano a mano que le propone para el domingo próximo. Antes que nada, si para la señora Vidal la propuesta de discutir, de debatir de Felipe Solá es la propuesta de un macho alfa, no quiero pensar lo que debe pensar Mauricio de la propuesta de Sergio Massa. Pero lo dejamos ahí, lo tenemos como suspenso para la segunda parte, y antes que nada con Sergio Berenstein le preguntamos, de acá a las elecciones, que faltan pocos días, ¿hay algo que se pueda modificar de los números que hay? ¿O es tal la cantidad de dudosos, de indecisos, que esa modificación puede ocurrir? Definitivamente puede haber cambios, Roberto, porque hay un voto denominado frágil. Es gente que tiene una primera preferencia hacia algunos tres principales candidatos, pero puede modificar esa decisión en función de eventos que pueden ocurrir o de un cambio de opinión que efectivamente no tiene que ser muy trascendente, a pesar de las diferencias que existen entre los tres, forman parte de un universo de candidatos moderados, de candidatos que buscan dar cuenta de algunos de los problemas que tiene el país, no niegan la realidad. En ese sentido, digamos, no son decisiones trascendentes, no es un cambio muy brusco, ¿no?
¿Es un cambio brusco, por ejemplo, este desafío mano a mano de Massa? Son elementos que contribuyen a formar opinión. Veremos cómo reacciona un porcentaje de electorado con estos y otros estímulos que pueden ocurrir en estos 10 días que quedan. Tengamos en cuenta que es una elección que se define por márgenes muy acotados. Exacto. No solamente por la diferencia de 40 más 10, etcétera, sino, por ejemplo, Massa compite junto con Macri y un elector que decide no votar a Macri y votar a Massa o viceversa, vale doble. Eso se llama el juego de suma cero en general, ¿no? Esto es que todo lo que ha crecido Massa hasta ahora, que en apariencia es el único que creció. Bueno, Margarita creció un poquitito respecto de las de lo que había primarias, sacado. sí, de las primarias también. Pero en el caso de Massa, que uno mira las encuestas y dice, es el único que creció, no sé si en forma suficiente para lo que es su interés, pero lo cierto es que lo hizo a costa de Mauricio. Fundamentalmente. Por lo visto, en el segundo cordón, donde Massa está creciendo mucho, es probable que haya un voto peronista inclinado potencialmente hacia el kirchnerismo en otras elecciones y que en esta elección pueda estar votando por Massa. Pero es una hipótesis, habría que ver más los números con precisión. Lo cierto es que en general es evidente que la principal competencia es por quién puede llegar a la segunda vuelta y eventualmente ganarle a Sciolli en segunda vuelta. Bueno, esa es la discusión sobre el voto útil. Sí, ese término es horrible porque quiere decir que hay votos inútiles y eso no es cierto en democracia. Vote lo que vote la gente, lo importante es que efectivamente demuestre su preferencia por alguno de los candidatos, ¿no? Muy linda la frase, pero explícame. El voto útil, ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es la definición de voto útil? Estás modificando una decisión original para influir en el resultado de una elección. ¿Sí? Y eso está determinado por lo que puede pasar en la segunda vuelta. Sí, o por algo que vos querés evitar, por algún escenario en el cual vos querés influir, suponiendo que un voto influye, lo cual habla muy bien de la autoestima de los votantes. Por definición, la definición de democracia es que un voto no mueve tanto el amperímetro como para influir. Pero un voto decide. Pero en esta elección en particular todos los votos cuentan, sobre todo si se cuentan los votos. Ojo con esto, Ahí está. Del pueblo de Tucumán hay una preocupación enorme en todo el sistema político, incluyendo al gobierno, respecto a la transparencia de este proceso. ¿Que al gobierno le van a hacer fraude? Bueno, no, pero el gobierno puede llegar a generar un escenario de enorme debilidad y de fragilidad institucional si no hay un ganador legítimo, justo, percibido como tal por la sociedad. Cuidado con eso. Ahora ya sabemos que eso es bastante difícil, porque de acuerdo a los datos ninguno tiene una diferencia sustancial. Exacto, por eso el dato alentador, positivo, de Tucumán a Chaco, tuvimos un salto no menor en la transparencia del proceso, en parte porque hubo acciones que tomó fundamentalmente la Cámara Nacional Electoral en colaboración con los partidos, sobre todo de la oposición, y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la Red Ser Fiscal, por ejemplo, y otras, donde se han definido algunas medidas complementarias a las existentes para por lo menos acotar un poco los niveles de, no sé si fraude, pero sí irregularidades, ¿no? Antes de entrar ya en cuestiones más políticas, esto que se pelean en alguna medida Massa y Macri, Sí. que representan a un mismo sector, la pregunta obvia es, ¿en última instancia lo beneficia Cristina o no? No, yo creo que no. La discusión del voto útil no. En general, el debate democrático como tal es bueno para la sociedad. Y lo que tenemos acá es la discusión entre dos candidatos que quieren representar a un mundo muy heterogéneo. Pues si se representa en el mismo sector, es cierto, es gente que no quiere votar por el oficialismo. Pero en sí mismo eso es un arco extremadamente heterogéneo de sectores sociales que tienen contradicciones entre sí. Y que indudablemente expresar estos intereses es bueno para la sociedad. Con lo cual, lo mejor del debate es que se demuestre que no hay un solo interés nacional, sino hay muchos intereses. Bueno, pero debate no vamos a tener. Bueno, ya está claro. tuvimos un debate imperfecto, Bueno, sí. Y tenemos debate sobre ideas. Por ejemplo, esta es la primera campaña en la cual se discute la cuestión del narcotráfico. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas, te puede parecer superficial, no importa, pero es un tema que estaba hace 4 años en Argentina y no se discutía. Eso es un cambio muy significativo y creo que vale la pena destacarlo. Bueno, vos escribiste un libro que nos has iluminado sobre eso al respecto. Pero al margen de eso, lo importante es que el tema se ha trascendido ya y forma parte de la agenda de discusión. Muchos criticamos esta campaña porque tal vez no
se dan cuenta de todos los problemas o hay cosas que no se discuten, por ejemplo, el potencial ajuste que hay que hacer en la economía. ¿Potencial? Bueno, el ajuste, ya hoy. Hoy hay un gobernador que mandó cartas a los jueces de su provincia diciéndole: no te voy a pagar el salario, discúlpame, trata de vivir con lo que tenés y en todo caso, si te hace falta plata, pedime un crédito que te lo voy a dar con tasa subsidiada. Después se lo voy a aclarar. Claro. O sea que ya no es potencial. No, tenés una crisis importante y la política no da cuenta de esa realidad, por ahora. El que asuma, el que gane las elecciones, obviamente no va a tener opción. Uno puede criticar eso, pero también hay que reconocer que hay temas no menores en términos de innovación respecto a lo que veníamos observando en elecciones previas, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, ya personalizando, tenemos esta situación de Scioli, en la cual aparentemente el gobierno de Cristina le está quitando infinidad de resortes de poder a los 3 candidatos. Pero por alguna razón todo el mundo mira como que se los está quitando más a Scioli. Y Scioli está en una suerte de encrucijada donde un día está jugando con los peronistas y otro día juega con los kirchneristas. El saldo de este tema y más allá de las elecciones, ¿a quién le miente? ¿A Cristina o a los peronistas? Yo creo que en Scioli hay una especie de pacto de ambigüedad con su votante. Él le está diciendo a la gente: yo no te puedo decir lo que quiero hacer porque si no, Cristina se enoja. Confía en mí. Y él se mueve con restricciones no menores, hace hablar a gobernadores o aliados para, de alguna manera, generar un discurso un poquito más seductor para un segmento de la población que de otro modo no vote por él. Él necesita esos 3 o 4 puntos adicionales para asegurar un triunfo en primera vuelta, porque en segunda puede efectivamente sufrir una derrota. Ahora, vos tocaste un tema, Roberto, que es muy importante y tiene que ver con estos intentos de Cristina de influir más allá del 10 de diciembre. Vos te acordás que tuvimos varias experiencias, no en Argentina, pero sí en la región respecto de estos intentos. El más jugado, el más osado fue Pinochet, Cierto. Que armó un conjunto de lo que en su momento llamaban enclaves autoritarios para influir muchísimo en... Bueno, estaba convencido que ganaba. Primero. Segundo, él era el jefe del ejército. Tercero, tenía un presupuesto ad hoc de las exportaciones de cobre para financiar las Fuerzas Armadas, independientemente de lo que decidiera el Congreso chileno. Un sistema binominal que aseguraba que la derecha en Chile iba a tener una sobrerepresentación y muchas otras cuestiones que intentaron limitar la democracia. ¿Cómo terminó Pinochet? Casi preso. Bueno, entonces nada sirve. Cuando vos tenés una vocación de modificación de estas estructuras... Pero tenemos leyes. Bueno, Pinochet también tenía la Constitución. Lo que te estoy diciendo es que el cambio en el equilibrio de poder es suficientemente fuerte como para limitar todos estos intentos de postergar la influencia de Cristina más allá del 10 de diciembre. Te pregunté por Scioli, de Massa no te pregunto porque está acá, así que no quiero ni pelearte ni amigarte con él. Sí te pregunto por Macri. Macri cambió, más allá del título que tiene su partido. Primero era, no digo antiperonista, pero digamos no peronista y tenía como cierta resistencia a la cercanía del peronismo. De repente termina sacándose una foto con los peronistas. En determinado momento no quiso arreglar nada, convenir nada con Massa. Y de repente parece que quiere convenir algo con Massa. Esos fenómenos de modificación, de cambio de espíritu, de nuevo gurú que lo asesora o no, ¿lo beneficia o lo perjudica? Yo creo que si no cambiaba, quedaba en una situación de enorme debilidad, porque la postura original suponía que iba a haber una ola de apoyo a una oferta electoral que implicara un cambio muy significativo respecto del kirchnerismo. Esa ola no ocurrió. Esa hipótesis respecto al comportamiento de la sociedad argentina, fundamentalmente después de las PASO, resultó ser efectivamente imperfecta o falsa. Frente a esa realidad, vos no podés seguir atado a un plan de juego cuando efectivamente... Cuando vas perdiendo 2-0. Estás perdiendo 2-0, tenés que cambiar. Bueno, algunos piensan que ya está mandando a cabecear al arquero, otros que están haciendo cambios en el discurso. Me parece en algún sentido que es bueno que la Argentina derrote estas diferencias a veces ridículas de gorilismo, no gorilismo, en pleno siglo XXI pensar con esos parámetros es un poco lamentable. Pero la gente piensa.
Hay un segmento de la sociedad que todavía se identifica en esas diferencias, esos clivajes tradicionales, pero no es mayoritario. Lo importante, me parece, es que de cara al futuro aparece un candidato mucho más flexible del que originalmente observamos hace 6 meses, y que más allá del resultado de estas elecciones, la pregunta es cómo construir gobernabilidad en la Argentina. Cuidado, Roberto, porque gane quien gane esta elección, va a necesitar la cooperación de los 3 principales candidatos. Bueno, pero eso es el próximo programa. Lo primero, tenemos a las elecciones, lo tenemos a Massa acá esperando. Te doy el angelito, te agradezco. Y yo precisamente traje una copia del libro porque lamentablemente tiene más vigencia que nunca. El libro que hicimos con Eugenio lo ponemos. No. Allá, sí, mostrarlo. El poder narco. Nunca pensamos, la verdad, que esta investigación iba a tener tanta importancia simplemente por la importancia del tema, no solamente por lo que decimos acá, pero el objetivo es mostrar que es el principal problema de gobernabilidad que tiene la Argentina. Bien, tenemos acá el primer desafiante. Yo no voy a ser de Mauricio Macri, pero ¿de dónde salió esta ocurrencia de debatir mano a mano con él? Obviamente Scioli, mano a mano tampoco podés con Scioli. Chiste grosero, ¿no? No. Olvidémoslo. ¿Qué es esto? ¿Vos creés que el electorado todavía no tiene en claro lo que debe votar o lo que no debe votar, la misma franja o no? Yo creo que después de 30 años de democracia, Roberto, la sociedad argentina se merece conocer propuestas, equipos y capacidad de liderazgo de cada candidato. El debate de Argentina Debate fue una enorme oportunidad. Pero tal vez hoy la centralidad de la decisión de muchos electores está puesta en quién llega a la segunda vuelta y quién le puede ganar al kirchnerismo. Y a mí me parece que lo que deberíamos hacer es, con mucho respeto, buscando no solamente disidencias, sino también coincidencias, que mano a mano, Mauricio Macri y yo, más nuestros equipos, Roberto Labaña, José Manuel de la Sota, Gustavo Yáñez, que va a ser mi ministro de Educación, Diego Gorgal, que va a ser mi ministro de Seguridad, y no sé quién será el equipo de Macri, podamos debatir de cara a la sociedad para que la gente elija la mejor propuesta, el mejor equipo y la capacidad de liderazgo. Pero además, porque tenemos una situación compleja, que es quién le gana y quién no le gana al kirchnerismo en la segunda vuelta. Ahí estás entrando con el voto útil, que después te pido una reflexión al respecto. Pero antes la respuesta de Macri va a ser, como Massa viene a la cola mío, se quiere prender en la pelea para ver si me da un golpe de nocaut y hace la de Manny Pacquiao o algún otro y se gana el título. No, yo creo que si hay algo que reconocen todos los encuestadores es que el haber planteado nuestra propuesta para los jubilados y garantizar 82% móvil desde el 1 de enero, contando además de dónde sale la plata, el haber contado a cada uno de los trabajadores argentinos que vamos a terminar con el robo del impuesto a las ganancias, y cada una de las propuestas que fuimos llevando adelante, más el mostrar el equipo, el decirle quédense tranquilos, no tengan miedo por la economía, Roberto Labaña lidera la etapa que viene en materia económica en la Argentina, quédense tranquilos, la Argentina que viene es la del diálogo, José Manuel de la Sota, un gobernador con experiencia, con capacidad de diálogo, va a llevar adelante el diálogo político en la Argentina, nos ha puesto en un lugar de mucha valoración. Y creo que es muy importante que la sociedad pueda comparar y elegir. Yo no tengo miedo a comparar mis propuestas, mi equipo y mis capacidades con otros candidatos. Lo hice en el debate entre los 6, al que fuimos 5, y estoy dispuesto a hacerlo con Mauricio, porque además creo que Mauricio tiene ganas de hacer un cambio en la Argentina. Pero lo que tenemos que discutir es qué cambio merece la Argentina y qué cambio necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? Yo estoy dispuesto a plantear a la sociedad el uso de las Fuerzas Armadas para blindar nuestra frontera, la ley de derribo. ¿Qué vamos a hacer con los planes sociales? Porque pareciera que son una vaca sagrada de la que nadie quiere hablar. Yo quiero que digamos claramente que vamos a mejorarle la situación de los planes a aquellos que vuelven al mercado de trabajo. Ahora, perdóname, Sergio, ¿vos no has hablado de repente telefónicamente con Mauricio o nada de esto? No, la verdad es que no, y que creo que a tan poquitos días de la elección... Digo, porque en última instancia ustedes se plantean como una alternativa al oficialismo. Yo en realidad, vos sabés que esta propuesta de que haya una gran primaria de la oposición hace un año la vengo planteando. Desgraciadamente
en su momento, por ahí no hubo comprensión de que este día de hoy, este momento iba a llegar. Un dirigente tiene que tener la capacidad de mirar el largo plazo y no la pelea chiquitita y cortita de a ver cómo te gano comprando un dirigente de una convención. Tenemos que tener una mirada de largo plazo. La Argentina que viene nos necesita a todos. Y la Argentina que viene necesita también certezas en materia económica, en materia de seguridad. Yo quiero discutir el plan de seguridad de cada uno, porque yo bajé el 70% del delito en mi ciudad. El robo automotor, que es el delito más medible, pero en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, creció. Me gustaría que podamos comparar por qué. Ahora, con Mauricio, insisto, ¿ni siquiera han hablado, por ejemplo, para que se compute el voto en blanco? Nosotros hicimos una presentación Está porque bien, el voto en blanco... Mauricio también creo que hace... Ahora, ¿no han hablado para eso? No, en su momento hablamos después de lo de Tucumán. Y te vuelvo a repetir, no tengo ningún problema en hablar con Mauricio todas las veces que hagan falta, pero creo que si Mauricio siente que está en condiciones de liderar la Argentina, se tiene que plantar, comparar su equipo con el nuestro, su propuesta con la nuestra, y que la sociedad elija. No tiene que tener ningún temor, va a ser con respeto, sin golpes bajos, porque la Argentina merece que tengamos la madurez de buscar en las diferencias las coincidencias para el futuro. Ahora, vos sabés que eso no va a ocurrir. Ojalá que sí. Ojalá que se anime, porque está en juego una decisión muy importante para la sociedad, que es quién entra a la segunda vuelta. Nosotros además sentimos, porque nos tocó liderar en el 2013 y frenamos el sueño de Cristina Eterna, sentimos que si lideramos nosotros se termina el kirchnerismo. Y sentimos que en eso Mauricio tiene techo, tiene límites. Pero él dice lo mismo que ustedes. No, él lo que dice es, en la PASO salieron terceros, cuando todos sabemos que el gobierno y algunos grupos de poder nos llevaron a nosotros a una situación de intento de debilitamiento de cara a la primaria, que después la gente dio vuelta. Yo nunca me voy a olvidar, una semana antes de la elección primaria, decían que nuestra fuerza, la de José Manuel de la Sota y la nuestra, sumadas iban a sacar un dígito, a lo sumo 10 puntos. Y sacamos más de 20 puntos, porque la gente que quiere un cambio inteligente, un cambio con equilibrio, la gente que quiere certezas en materia económica, que le preocupa salir del cepo y pregunta, a ver, ¿con quién vamos a salir del cepo? Y yo le digo, mire, con Aldo Piñanelli, el hombre que nos sacó del corralito y el corralón en la Argentina, el hombre que desde el Banco Central, con Roberto Labaña en el Ministerio de Economía, permitió levantar 14 cuasimonedas. Pero perdóname, porque si no me equivoco, el objetivo de Cristina, y esto vale para vos, vale para Macri y vale también para el compañero Scioli, es que les deja, obviamente, el presidente del Banco Central, les deja todo el directorio del Banco Central. No. Lo que han hecho es cambiar la ley del Banco Central. Nosotros vamos a volver a la ley anterior. Vamos a volver a la autarquía del Banco Central, vamos a volver al régimen de flotación administrada. Y con los señores que están de directores... Y que por ley o por decreto los vamos a cambiar. Yo no tengo miedo. A mí Cristina ni la Cámpora me va a condicionar mi gobierno. Yo no les tengo miedo. Y con el tema de esta nueva ley de deportes con 1.500 personas nuevas... Todo lo que es ñoquerío lo vamos a barrer. A De la Sota, el día que le propuse ser jefe de gabinete, le dije, lo único que te voy a regalar es una escoba para barrer a todos los ñoquis del Estado. Pero hay manifiestas actitudes por parte del gobierno por conservar su proyecto. Mire, el gobierno lo elige a Mauricio para confrontar porque sabe de la imposibilidad que Mauricio tiene de cara a la segunda vuelta, pero además porque eventualmente sabe que, digamos, en términos de capacidad y en términos de potencia para enfrentar el poder condicionado, va a tener algunas debilidades por la falta de vínculo con determinados sectores sociales. A mí ese problema no... Bueno, no me aparte influye. de que vos me expliques que sos el mejor candidato de todos, lo que planteás es... Yo quiero simplemente tener la posibilidad de que la gente compare, no es que se trata de creerme yo que soy el mejor. Yo eso para el traté desafío. de convocar a los mejores. Gustavo Yáñez participó de las reformas educativas más exitosas de América Latina. Sería un gran ministro de Educación para una Argentina
que para competir en el mundo que viene necesita educación de calidad. Traté de capacitar a quien va a ser mi ministro de Seguridad en la frontera de Estados Unidos con México, en Colombia, Diego Gorgal. El último año Diego estuvo recorriendo los principales centros de decisión en materia de lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Pero además yo le dije, le propuse y me comprometo con los argentinos a que en la lucha contra la inseguridad no voy a delegar. Yo como presidente me voy a poner al frente. Ahora, vos, al margen de postularte como el mejor, lo concreto es que vos planteás que la conveniencia para la oposición, para vencer al proyecto oficialista, sos vos y no Mauricio. Sí, el voto útil no le corresponde a Mauricio, que es lo que Mauricio vende, y vos ofreces una alternativa distinta. Para la gente no es fácil entenderlo. No, en realidad la cuenta es sencilla. Todas las encuestas, todos los encuestadores coinciden que en segunda vuelta nosotros le ganamos a Scioli y Macri pierde con Scioli. Eso, es más, sería muy bueno que todos los medios de comunicación y los comunicadores de la Argentina le pidan a todos los encuestadores, absolutamente a todos, las encuestas de segunda vuelta, escenario 1 y escenario 2. Porque ahí va a quedar claro para la gente cuál es el camino más inteligente. Yo igual creo en el voto por convicción. Por eso quiero debatir propuestas y equipos, porque yo quiero que la gente en el momento de poner su voto sienta que pone su voto por alguien que está dispuesto a jugarse la vida por el país, que con 43 años está dispuesto a estar día y noche trabajando 4 años para que este sea un país mejor el día que termine mi mandato. Cuando hablas de día y noche, y antes de pasar a un corte, ¿es porque vos dormís menos que los otros? Es porque a mí me gusta mucho y amo lo que hago. No, pero ¿dormís menos? Y trabajo mucho. ¿Y qué es una falla? No, En mi caso personal es pasión. Yo amo la Argentina y además soy hijo de inmigrantes, Roberto. Mis viejos vinieron acá con una mano adelante y otra atrás. Yo también, pero me gusta dormir 9 horas. Sí, pero te lo voy a explicar para que lo entiendas. No, me lo explicás después del corte. Bueno. Estábamos en que dormías poco. Sí, en realidad lo que le estaba contando es que yo amo lo que hago y que tiene que ver también con la historia familiar mía, con esta cosa de padre y madre inmigrantes italianos que vinieron, digamos, en busca de un sueño en este país y ese sueño se les cumplió. Y ese país al que vinieron ellos hoy no está. Y la verdad es que si tenemos un desafío por delante es el de reconstruir ese país, donde el trabajo y la educación sean el motor de crecimiento y desarrollo, y no donde la gente esté condenada a esperar que el Estado se apiade dándole un plan, o esté condenada a ver qué día tienen clases los chicos. Yo creo que ese país es el país que tenemos que terminar, porque ese es el país de la decadencia. Pero la gente no parece muy interesada en querer ese país. No, yo creo que sí. Yo creo que nadie que tiene un plan quiere estar toda la vida pendiente del plan. Porque además vive en situaciones vergonzosas, avergonzantes. Pero ahí estamos hablando solo de los pobres. Y más allá de que no solo los pobres son virtuosos, los únicos virtuosos, la realidad es que ese esquema que vos decís de otro país, no el de tus padres o el de mis padres, sino este otro país, digamos, más abandonado a la suerte de la holganza, lo cierto es que la gente acompaña bastante eso. Yo diría, cuando más del 60% de la gente está en contra, algo te pasa. Ahora, el tema es cómo se articula o se construye ese 60%. Cuando yo planteo la necesidad de que si Margarita no entra a la segunda vuelta, sea integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para tratar de mostrar que tenemos vocación de integrar a la oposición. Cuando yo planteo que nos demos un debate serio, franco, honesto, educado, y que en ese debate le mostremos a la sociedad en qué cosas podemos coincidir para darle certezas, políticas de Estado, me parece que lo que estoy planteando es la necesidad de que maduremos hacia ese país, hacia el país en el cual privilegiemos el trabajo sobre el plan, la educación sobre la cultura del más vivo, en el país en el que recuperemos el respeto a la ley. Cuando yo planteo el uso de las Fuerzas Armadas para blindar nuestra frontera y la ley de derribo, lo planteo además con la convicción
de que en la guerra contra el narcotráfico lo que está en juego es la vida de mis hijos. Ahora, hay mucha gente que entiende que la ley de derribo que vos querés imponer es como volver a la pena de muerte. Es una hipocresía absoluta por parte del kirchnerismo cuando plantea eso. Primero porque la mayoría de los países de la región ya la tienen. Pero en segundo lugar porque este gobierno, que se queja cuando yo planteo la ley de derribo, sacó por decreto derribo para proteger a Chávez en la cumbre de Mar del Plata. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué para proteger a Chávez sí y para proteger a nuestros hijos de la droga no? Es como cuando planteo la movilización de nuestras Fuerzas Armadas para proteger la frontera y para cuidar en los barrios la recuperación en materia de asistencia sanitaria, en materia de infraestructura. Me dicen, no, eso viola la Constitución. Por decreto, el Escudo Norte 2 establece eso. La resolución del 2011, Fortín 1 y Fortín 2 del Ministerio de Defensa, establecen eso. Yo lo quiero hacer por ley, respetando la Constitución, porque la Constitución dice que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y eso tenía que ver con otro mundo. El mundo en el cual la amenaza externa era la ocupación territorial. Hoy la discusión no es por el territorio. Hoy la discusión mundial es económica, y 1 de cada 20 dólares en esta región son del crimen organizado. Nuestro enemigo y nuestra guerra es contra el crimen organizado, y no lo digo yo, lo planteó el Papa en Naciones Unidas. Vos citaste el caso de Chávez, el caso de su visita acá y la protección, digamos, exagerada que le dio el gobierno argentino. En Venezuela preside otro mandatario, el caso de Maduro, hay una oposición, hay situaciones, digamos, anómalas, gente presa. En general uno ha visto cartas de Frei, cartas de otros mandatarios chilenos, de otros países, que han pedido por la libertad de Estanislao de Leopoldo López, y que además por libertades democráticas en ese país. Acaba de hacerlo Macri. Sí, dijo que en el día que sea presidente. No, ¿vos estás borrado de eso? No, yo lo hice el mismo día no en que leo bien la los sentencia. Diarios. Es más, yo tuve la oportunidad de desayunar en mi casa con la esposa de Leopoldo, con las esposas de los alcaldes venezolanos. Vinieron a mi casa y me marcó mucho ese desayuno, a tal punto que esa tarde teníamos un encuentro de dirigentes en San Martín, y yo les dije, nosotros no podemos permitir que Argentina sea Venezuela. Habló Malena, inclusive el día de la sentencia de Leopoldo, con la mujer de Leopoldo, porque quedaron en muy buena relación. Yo hablé también, después, digamos, Malena la llamó, estuvo charlando y después me la pasó para que la salude. Obviamente en Twitter planteamos nuestra solidaridad. Y yo creo que el chavismo en América Latina ha hecho mucho daño a la idea de república. Sergio, te dejo, me quedan unas cuantas preguntas, pero hay una que a vos te caracterizó en determinado momento, que fue el tema del juego. Sí, claro. Cosa que no le interesaba en apariencia. Lo reiteré sistemáticamente a lo largo de toda la campaña. Creo que Stolbizer también. Margarita también. Ahora es como que te suspendiste de eso. No. ¿Hay alguna razón especial? No. Cuando yo planteo el cambio en el sistema tributario, lo planteo. Por ahí, el problema es que cuando lo dije la primera vez, a todos les llamó la atención. Cuando lo dije la segunda vez, lo escribieron. Cuando repetís las cosas por quinta vez, deja de ser noticia en un país que está buscando todo el tiempo una noticia nueva, pero yo no cambié mi posición y mi posición es clara, y además bueno, pero eso es culpa tuya. Vos todos los días producís una noticia. Claro. Que me parece que es tu mecanismo para tratar de llegar a la presidencia también. No, yo trato de aprovechar al máximo las oportunidades que tengo para contarle a la gente qué país sueño. Porque creo que, en definitiva, mis 43 años, que algunos plantean como una debilidad, son mi mayor fortaleza, porque tengo la edad justa, la energía justa para hacer los cambios que Argentina necesita,
para que haya de verdad un nunca más de la corrupción, para que haya de verdad un cambio definitivo en el sistema de jubilaciones y que pongamos en marcha el 82% móvil, para que tengamos crédito hipotecario de una vez y para siempre en este país con seguro de tasa, para terminar con la vergüenza de 1.200.000 familias argentinas que tiran la plata a la basura en un alquiler. Pero sobre todas las cosas para construir eso que te decía, el país de la cultura y el trabajo y la educación, el país donde le enseñemos a la gente a pescar y no donde veamos cómo regalamos pescados que después terminan siendo mojarritas que los condenan a la pobreza. Bueno, yo no te voy a contestar porque no soy Scioli ni soy Macri. Tuviste la oportunidad, te regalo el angelito, te agradezco. Ojalá exista la posibilidad de algún tipo de debate. Yo te traje dos regalos. Este es un simbólico que es más divertido para vos que para la gente, porque el discurso de hoy, que muchos lo elogiaron, donde invito a Mauricio a debatir, lo hice con esta virome y dije, se la voy a llevar a Roberto porque por ahí juega algún papel esta lapicera. Bueno, veo que conservás algo de Néstor. Las Vic. Las Vic. Algunos dicen que sos un Néstor en potencia. Yo la verdad es que creo que soy Sergio Massa y soy, digamos, un tipo que tiene pasión por lo que hace. Y eso para algunos es bueno y para otros no tanto. Porque a veces prefieren a los que no dicen lo que piensan. Yo digo siempre lo que pienso. Y esto es para la gente. Eso para la gente. Fin de semana en el Delta, dos noches de alojamiento, transporte fluvial y visita a los museos. Esto para la gente. Esto entonces es para ustedes, para los que escriban primero, y la verdad, bastante concreto. Empezamos a apreciar a este candidato. Concreto como las propuestas. Bueno, muchas gracias, Sergio, y a ustedes los invito a tener luego la introducción que nos dimos, a decirles quién es el gobernador que no puede pagar los sueldos, a decirles cuáles son los dos grandes negocios que hay en la Argentina, de los cuales nadie habla, del reproche de Mauricio Macri a su primo y de alguna cosa más. Ah, sí, de un candidato que no hace campaña, quizá porque ya no piensa figurar para la próxima elección del domingo. Y sobre todo, los espero con Ceferino Reato, que cumple un aniversario de su libro, pero que además nos va a decir, seguramente porque está vinculado al mundo empresario, lo que los empresarios piensan en este momento sobre lo que el gobierno les está haciendo. En un minuto nomás y agradeciéndole a Sergio otra vez. Nos vemos. Apreciado esto. Tan vertiginoso ha sido esto que ni los papeles tengo, ni las lapiceras. Bueno, tengo ahora la Vic, que según Massa cree que va a ser histórica. La guardamos por un ratito al menos. Y les prometí por lo menos 4 temas. El primero, y me parece el más importante, es, ya nos están llamando, de que en la Argentina empezó la explosión económica. ¿Y cómo empezó la primera explosión económica? Con el gobierno de la provincia de Mendoza. Por carta, con firma, el gobernador Paco Pérez le remitió a todos los jueces de la provincia que no puede pagarle los salarios porque está en emergencia. Y como alternativa se le ha ocurrido darles un crédito a aquellos que necesitan vivir de su salario, a tasa subsidiada. Esto es parte de lo que se viene, de lo que falta, que nos falta, para el cambio de gobierno falta bastante. Y les digo aparte que hay alguna otra provincia que está en una situación de emergencia parecidísima. No tan importante como la de Mendoza, que es 4ª o 5ª del país, pero sí económicamente muy fuerte. Nombre, Neuquén. Mendoza y eventualmente Neuquén. Ya tenemos las primeras señales de la crisis económica. Los otros temas. Les dije que había un candidato que inesperadamente ha dejado de hacer campaña para la elección del próximo 25. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven los avisos, porque los avisos ya están programados, ya se pasan, nos hartan y nos saturan a todos con todos los candidatos. Los avisos de él también están, pero él ya no va a actos, ya no hace campañas proselitistas. ¿A quién me refiero? Me refiero a Adolfo Rodríguez Sá, que sacó aproximadamente el 2% de los votos. ¿Qué es lo que va a ocurrir
con Adolfo Rodríguez Sá? ¿Va a ocurrir antes o después del 25 de octubre? Después del 25 sería un mal negocio porque eventualmente hay alguien que puede ganar sin necesidad de acordar nada con nadie. En cambio, hoy está en posibilidad de decir: yo y mi gente, los que me votaron, nos pasamos con tal candidato o adherimos a tal candidato. ¿Puede ser posible? Hay algunos que han dicho que la senadora Negre de Alonso sería la candidata espontánea o mujer de la familia Rodríguez Sá, cercanísima, candidata a la Corte. Yo no creo que ella pase. Creo que es demasiado católica para que la apoyen en el Congreso. Creo que hay, inclusive no sé siquiera si los Rodríguez Sá van a empujar tanto su candidatura. Pero sin duda ellos apuntan a ese lugar. Y cuando digo ellos me refiero a los dos hermanos Rodríguez Sá. ¿Es posible esto? Esto es algo más que una versión. El único dato concreto es que no hace campaña. ¿Qué me olvido? Les prometí, un reproche. Vieron que Jorge Macri ha salido como es jefe de campaña de Mauricio, salió como a confrontar con alguno de los rivales, con Felipe Solá, le dijo, Felipe, deja tu candidatura, también lo atacó a Sergio Massa, pero en el medio parece que Mauricio Macri tuvo algún tipo de reproche a falta de contracción laboral o a tomarse algún descanso no precisamente cómodo para la campaña que tiene hoy Mauricio Macri. No les hablé del Papa. Y hay un dato interesante. Alguien que en la Argentina maneja la revista Criterio acaba de hablar sobre el Papa y dijo una declaración interesantísima. Dijo que el Papa, que Bergoglio, Jorge Bergoglio, llegó a Papa, llegó a Francisco, casi por no decir lo que piensa. Porque si hubiera dicho todo lo que pensaba, nunca lo hubieran elegido Papa. Lo curioso es que tampoco como Papa dice lo que piensa. ¿O acaso en Cuba Francisco dijo lo que piensa sobre el régimen cubano? ¿Acaso Francisco dijo algo sobre las racias y los presos? ¿Acaso Francisco dijo algo sobre Venezuela y la situación de los presos políticos? No. Es curioso. Parece que antes de ser Papa no decía lo que pensaba y que ahora, que es Papa, tampoco dice lo que pensaba, según la versión de lo que puede decir la gente de Criterio. Les hablé de dos negocios que pasan casi inadvertidamente, pero por el cual se pelean con una furia encarnizada mucha gente del gobierno. El primer negocio está vinculado a las terminales terrestres, al juego, a la voluntad por instalar casinos en algunas terminales, en la de Mar del Plata, en otra de Lomas de Zamora, eventualmente un casino en La Matanza, donde estaría la Salada 2, donde incluirían un mercado de carnes, como el mercado de frutos, como el mercado central. Esos proyectos hoy están, los vamos a tener pronto. Y por eso discuten, se pelean y se arreglan algunos intendentes. En esto participan muchos. Insaurralde, Espinosa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y empresarios vinculados a todo este ejercicio lúdico en el cual la gente se complace en ir a perder plata para que la ganen el señor Cristóbal López, el señor Angelici o el señor Batuone, mucho más importante en los últimos tiempos, casi que los otros dos. En cuanto a las terminales, hay otra cuestión de terminales y una guerra quizá más grande y en volumen tal vez superior, que es las terminales portuarias. Hay una pugna porque se cancelen algunas licitaciones, una pugna porque se habiliten algunas licitaciones, tanto en La Plata como en la capital federal. La guerra es
absoluta. Y acá no es una cuestión de matices políticos, porque participan sindicalistas varios. El sindicalista, uno de los sindicalistas preferidos de Cristina y también del Papa, que es el señor Suárez, el señor Moyano, también el señor Scioli está interesado en el tema, también está interesado el señor Kicillof, está interesada la Cámpora. Son volúmenes gigantescos esto de las terminales portuarias, de las cuales los dueños que van a ser de esos núcleos económicos no son gente tan conocida en el ámbito empresario, por lo menos en el ámbito común, ni europeos ni norteamericanos, más allá de que tengan avales de ellos. Hay gente que es del África, gente que es del Asia. Es curioso esta circunstancia. Les decía, y ya casi para terminar, para no quitarle tiempo y darle alguna información adicional a través de Ceferino Reato, que lo tenemos aquí, una reflexión relativa a un exministro, a Ricardo López Murphy, quien el otro día en un encuentro casual me dijo: todos se pelean por quién va a ser el próximo ministro de Economía, por la clave de que la economía pasa por el nuevo ministro, sea Labaña con Massa, sea Bain con Scioli, eventualmente si lo desplaza a Blecher, sea quizá Pratgay o Melconian con Macri. Y él me dijo: más importante que la decisión del ministro de Economía es la decisión sobre un ministro del cual nadie habla y ninguno tiene candidatos, que es el ministro del Interior. Porque el economista que esté a cargo del Ministerio justamente de Economía, del Palacio de Hacienda, decida lo que decida, si no tiene un ministro del Interior interesante, lógico, inteligente, que resuelva problemas con el Congreso, que resuelva problemas con las provincias, que resuelva problemas con las ONG, con los sectores y con las agrupaciones, no hay ningún tipo de medida económica que tenga posibilidades de éxito. Finalmente, y mientras me paso a esta otra mesa, les voy a pedir al director que me pase un video breve de la señora Eve de Bonafini, para que vean cómo funcionan hoy las relaciones entre el cristinismo, la presi, como dice la Bonafini de Cristina, y Scioli. Mientras yo me cruzo allá, ustedes lo ven. Tenemos que acostumbrarnos a decir lo que no queremos, lo que no nos gusta, porque está bien que la presi inventó esta fórmula, Scioli-Zanini. Zanini es una gran persona, inteligentísimo, muy serio, muy inteligente y muy fuerte. No lo vas a llevar para donde vos querés. Pero no nos tenemos que olvidar que Scioli es el presidente. Y muchos de nosotros, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos y las madres, le tenemos mucha desconfianza. Por dónde viene, por lo que hizo, por lo que no hizo, porque hay muchas cosas que no hizo. Pero bueno, si hay que votarlo, lo votamos. Yo de vez en cuando me pongo algo en la naranjita para ir acostumbrándome. Y después me lo saco, ¿viste? Un ratito nada más. Y sí, todo de golpe no se puede, es muy fuerte. Muy fuerte, lo puteé toda la vida y ahora tengo que acostumbrarme a decir que lo voy a votar. Mamma mía, querida. Interesante el comentario de la señora Eve de Bonafini porque expresa una realidad. La realidad cada vez más notable de la grieta que hay dentro del oficialismo. Porque uno tiene que verlo a Zanini, que va a los actos con Cristina de Kirchner y no va tanto a los actos con Daniel Scioli. Tiene que escuchar a Kicillof despreciando y descalificando a los que van a ser, presuntamente, si Daniel Scioli gana, sus ministros de Economía. Y la pelea no solo pasa por si hay acuerdo o no hay acuerdo con los holdouts. La pelea también pasa por las leyes que está imponiendo Cristina en el Parlamento, por la cantidad de gente que incorpora al Estado, por toda esa gente que hay unos tontos que van a pagar el costo, que somos obviamente los contribuyentes. Todo eso es un tema
que algún cronista, obviamente más inteligente que yo, dijo de qué modo Daniel Scioli va a impedir que se genere dentro del nuevo gobierno, si él está, el huevo de la serpiente. En un minuto vamos a volver con el señor Ceferino Reato para recordar algunas otras cuestiones de que el huevo de la serpiente nunca se terminó. Con Ceferino Reato reunimos 45 años, 40 años de un episodio luctuoso de la Argentina, sobre el cual vamos a hablar, y el aniversario, el 5º aniversario de la publicación del libro que recuerda ese episodio que fue la primera manifestación bélica importante, cruel y sangrienta de los montoneros, de formaciones especiales, contra parte del ejército, pero fundamentalmente contra víctimas más que ingenuas e inocentes que eran los soldados, que en el libro se llamó Operación Primicia. Pero aparte de recordar este episodio, que lo vamos a hacer un poquito al final, Ceferino es director de una publicación económica que se llama Fortuna, y a quien queremos por lo menos interrogar, que nos contés cómo ves a los empresarios frente a este fenómeno de las elecciones del 25, un poco sobre el que gana, sobre lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Vos hablás y yo te repregunto. Dale, yo creo que los empresarios, como otros poderes fuertes, como los sindicatos, se están preparando. Los candidatos te dicen que no va a haber problemas económicos, pero todos sabemos, y especialmente los que manejan poder en la Argentina, que hay problemas económicos. Entonces, los empresarios han hecho, por ejemplo, los industriales, un cambio de cúpula importante en la UIA. Arcor y Techint han tomado la manija y se preparan. Ya estaban antes. Ya estaban, pero esta vez están con sus hombres y con un discurso muy preocupado por la competitividad. Eso es devaluación. Eso es devaluación. Ellos dicen que no, porque nadie quiere aparecer como el padre de la devaluación. Ni siquiera los candidatos te lo dicen, viste que nadie te dice va a haber una devaluación. Ahora, hablando de devaluaciones, y antes de seguir en ese tema, en la UIA, ¿saben? Se armó algún tipo de barullo, porque inclusive un hombre de la UIA votó a favor de un proyecto de ley que castiga a las empresas que, de un modo u otro, participaron en hechos dolosos en la década del 70, unos casos para denunciar gente, otros casos para contribuir a la represión y otros casos porque algunos se quedaron con empresas de otros. Esto, los empresarios, su respuesta fue enojarse con de Mendiguren, que obviamente votó a favor de esa norma como si él no hubiera tenido nada que ver con nada. ¿Vos cómo ves la evolución de este fenómeno? Porque nunca han dicho nada sobre los empresarios secuestrados, nunca han dicho nada sobre las extorsiones que recibieron, porque esto creo que es un tema de investigación del Congreso. Tampoco han dicho nada sobre los que secuestraron y mataron. Tampoco han dicho nada sobre las empresas que fueron intervenidas. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo lo ven ellos? Yo creo que los empresarios nuestros, los argentinos, están siempre queriendo ser como los empresarios brasileños. Pero eso demuestra lo que no son, como los empresarios brasileños. Ellos no tienen conciencia de clase. También acá afecta a empresas de origen extranjero. Sí, está bien, pero los que tendrían que tener, digamos, la batuta en el empresariado no la tienen. Los empresarios argentinos, que hay, y hay unos cuantos, no se reconocen como clase dirigente, que es el gran déficit que ellos tienen y que es lo que ellos reconocen cuando dicen queremos ser como los brasileños, que es el discurso de la nueva cúpula de la Unión Industrial Argentina. No lo son, no lo son. Y por eso, por ejemplo, no pueden dar su versión de lo que pasó en los 70. Hubo muchas víctimas entre los empresarios, entre los gerentes. Es una cuestión lógica porque obviamente Montoneros y ERP quería acabar con el capitalismo y con los capitalistas. Pero bueno, tienen mucho. No tenía por qué acabar con los empleados. Pero también mataban. No, pero los gerentes para ellos estaban al servicio, digamos, de los capitalistas, de los explotadores. Y había toda una lucha que era una lucha... Te voy a decir que además estaban casi más en contra de los gerentes que de los verdaderos propietarios de las empresas. Especialmente los de recursos humanos, producción industrial, digamos, los que a ellos les parecían más explotadores. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Con esos empresarios que tenemos, nos falta la voz importante de ellos y nadie pretende sustituirlo, porque si ellos no se defienden, ¿quién lo va a defender? Un pobre periodista. Entonces, lo que yo creo
que lo que ellos están tratando de hacer de cara al nuevo gobierno que se presume más débil que este, es recordar que son la clase dirigente en Argentina o forman parte de eso y que por lo tanto una de sus responsabilidades es dirigir la sociedad o ser una de las voces, no solo ganar plata, no solo tener campos porque son industriales pero les gusta el campo, Sí, sino en otro también, lugar hay que poner la plata. claro, sino también dirigir, tener una voz. Ahora, el gobierno dice que el Círculo Rojo vota en contra del gobierno. Pero vos, ¿qué entendés? El Círculo Rojo, las grandes empresas, ¿quién creen y a quién van a apoyar ellos? Bueno, yo creo que muchos quisieran que ganara Macri, pero hay un consenso de que va a terminar ganando Scioli. Son personas prácticas y a veces también se equivocan en política, no quiere decir que acierten. Pero en general todos piensan que Scioli va a ser el próximo presidente, por esto también de la inercia de que a este país solo lo puede gobernar un peronista, cosa con la cual yo estoy un poquito en discusión porque creo que Scioli va a tener un problema, si gana, cosa que no es segura para mí, en gobernar el país frente a Cristina por un lado y también frente a un posible gobernador que sería Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Es lo que vimos ahora de pronto con el video de Eve de Bonafini. Que como vos decías, Eve la virtud que tiene es decir lo que otros callan. Y lo dice a su manera, porque ella ya es una persona del poder político cristinista y ya tiene esa soltura para decirlo. En consecuencia, vos ves que los empresarios van por la devaluación. Yo creo que los empresarios van por la devaluación y por la protección de todos los negocios, cosa que ahí yo creo hay una equivocación, porque Argentina no podemos producir todo. Digamos que acá el Estado te garantice un mercado cautivo, por ejemplo, para los electrónicos que se producen o ensamblan en Tierra del Fuego. Eso lo paga el campo en términos de divisa y lo paga el consumidor en términos de productos más viejos y más caros. Pero o los textiles. Convengamos que la gente del sur, de la Patagonia, más exactamente los que reciben los subsidios, son el brazo de Daniel Scioli. Claro, hay uno en especial que es el gran brazo, digamos, económico. Y a mí me parece bien que cada uno defienda sus negocios, pero creo que a esto hay que ver tiene que haber una visión de país. Ningún país produce todo. No podemos pretender producir todos los electrónicos y todos los textiles. Y hay un montón de gente que se está yendo a Santiago de Chile para comprar textiles más baratos y de mejor calidad. Porque basta ir a los shopping acá para ver que está todo caro y es todo malo, casi todo malo. Entonces esa idea de que el Estado tiene que subsidiar toda la producción textil o toda la producción electrónica, por nombrar dos rubros, me parece que es una idea equivocada y que la vamos a tener que rever cuando los problemas se abran, porque acá hay problemas, ¿eh? Problemas importantes, ya lo estamos notando en el Estado. Los candidatos, a mí me gusta escucharlo porque, según ellos, no va a pasar nada, va a ser todo gradual, no va a haber ajuste, en fin. Pero tenemos problemas, tenemos déficit fiscal, tenemos atraso cambiario, problemas de competitividad, tenemos la crisis brasileña, ahí tenés los productores de automóviles muy preocupados por la caída del mercado brasileño. Es decir, hay muchos problemas, no hay generación de empleo privado, el único que genera el Estado. La combinación de empresarios y sindicatos, ¿vos ves alguna posibilidad de entendimiento, de acuerdo? Claro, yo creo que los sindicatos... Porque ellos están para que la Argentina produzca todo lo que se pueda producir en el mundo y mucho más, claro, aunque el costo sea infinito. Creo que los dos grandes poderes fácticos, los empresarios por un lado, los sindicatos por el otro, se están preparando, porque también en las CGT están tratando de unificar todo, presuntamente para que si hay una devaluación no la paguemos solo nosotros, los trabajadores, pero en la realidad también porque ellos tienen dos grandes problemas, vos lo conocés bien, obras sociales y sindicato único, la amenaza de la izquierda. Entonces tienen sus demandas, ven un gobierno que va a ser más débil, que va a tener que dialogar, y se están preparando para eso. A propósito de eso, vos sabés que hubo varias reuniones, pero hubo una bastante importante, a la que no fue ni Moyano ni Barrio Nuevo, pero fueron todos los otros, o la mayoría de ellos, y la reunión la comenzó un veterano dirigente y dijo, tenemos que tener en claro que tenemos 3 candidatos a presidente que son 3 pelotudos.
O sea que tenemos que unirnos porque si no, el que gane de estos 3 no aguanta 15 días. Esa fue, digamos, la primera misión que tienen en la búsqueda de unidad sindical. Sí, yo creo que ellos ven un gobierno más débil en el sentido de que va a tener que dialogar, que va a tener que consensuar. Distinto de Cristina, que los agarra con la zanahoria y el palo. Más con el palo que con más con el palo que con la zanahoria. A unos no. Salvo Moyano en su buena época. Les ha dado mucha zanahoria, pero hoy nombraste a Suárez y todo eso. Sí, gente claro. ha recibido varias zanahorias. Y otros, Caló y demás. Toda la CGT, digamos, oficial. Ahora, entonces ellos ven eso y se preparan. Esta lógica del peronismo es una lógica corporativa, pero es la realidad. Se preparan a ser una de las voces que pueda influir en el próximo gobierno, sea Scioli, Macri o Massa. Para que tu visita no sea vana y la gente recuerde este libro, que fue algo más que una operación primicia cuando lo divulgó, porque no abundaban en los tiempos en que Ceferino hizo el libro las objeciones a lo que fueron las formaciones especiales, a los grupos montoneros o del ERP, que, digamos, produjeron algún tipo de daño en la Argentina, sobre la cual, salvo ellos que en alguna oportunidad alguno hizo una suerte de autocrítica, o se supone que le hicieron, porque nunca la difundieron demasiado, este libro narra esa característica en un momento en que la Argentina vivía en Estado democrático. Claro, fue en el 75, gobernaba Isabel Perón, Estado democrático, gobierno constitucional, y Montoneros con esto hizo el debut de su ejército. Ellos pensaban que el golpe era inevitable, que el golpe había que prepararse y había que crear un ejército, y crearon un ejército con grados y demás, y un uniforme que era de color azul. Bueno, igual que los del ERP se disfrazaban de militares, todos. Yo creo que más que disfrazaban, ellos tenían un sentido militar muy fuerte. Yo creo que en Montoneros se notó mucho. Bueno, tantos años de administración militar en la Argentina, algún tipo de secuela tenía que tener. Eso, y por un lado que la revolución socialista a la que ellos aspiraban iba a llegar después de un conflicto militar en el que ellos iban a ganar. Y entonces atacan un cuartel en Formosa creyendo que como era domingo, siesta y demás, los soldaditos, conscriptos porque era obligatoria, la colimba, ¿te acordás? Claro. El servicio militar obligatorio, se iban a rendir. No se rindieron, hubo un combate, hubo 24 muertos, 12 de un lado, 12 del otro, entre ellos 10 soldados. Y lo que yo ahí revelo es que, algo escandaloso para mí por lo menos, que los padres de los guerrilleros muertos, los parientes, recibieron una indemnización como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado, por ese combate que ellos provocaron en democracia. Y por el otro lado, los padres de los soldados muertos reciben una pensión miserable. A pesar de ser peronistas, en una provincia súper peronista, como Formosa, pobrísimos, y eso me parece una asimetría que algunos diputados intentaron corregir en estos años, pero que fundamentalmente los diputados más kirchneristas se negaron a corregir. Que es otra de las deudas pendientes con la historia argentina, porque por más que se haga patria, con deudas no se hace patria. Te agradezco, firmalo, y es para ustedes, para los que no lo leyeron. Es un episodio del cual la sociedad argentina se vanaglorió mucho más de observar las características del fenómeno terrorista, de la cantidad de aviones que secuestraron, del operativo militar, y no de los anónimos muchachos pobres que hacían la colimba en esa provincia y que fueron víctimas del fuego. Gracias, Ceferino. A ustedes los veo el próximo lunes, y acá va a firmar para toda la gente. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por la invitación.